Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a esta jornada organizada desde la denominación de origen del aceite de la Sierra de Cádiz. En primer lugar, daros la bienvenida, que es lo que me corresponde a mí, a todas las personas que lleváis toda la tarde participando en los distintos actos que se han programado. Agradecer de alguna manera especialmente también la presencia de los alcaldes de Algodonales, de la alcaldesa de Coripe, el alcalde de Pruna, las concejalas y concejales de los distintos ayuntamientos, pueblos de la denominación de origen y de Olvera, que están también aquí presentes, y de todas las personas que habéis querido concurrir a esta convocatoria, a esta magnífica idea, diría yo, de la cooperativa agrícola y de la denominación de origen. Estamos hablando de la presentación de un proyecto, de un maridaje especial entre lo que es algo que es de nuestro patrimonio material, como es el aceite de oliva, algo con lo que estamos vinculados, según los que se dedican a estudiar esas cosas, desde la época de los fenicios, que es cuando empezaron a llegar los olivos a la península ibérica. Lo que sí es verdad es que desde los romanos está constatado que en todo el territorio de Andalucía y en el nuestro, de la Sierra de Cádiz, de la denominación de origen, ya existe el olivar. Es algo con lo que venimos conviviendo desde hace muchísimo tiempo. Tanto hemos estado acompañados de este paisaje magnífico de olivos, pues a lo largo de toda la historia, desde los iberos, los romanos, que estuvieron 800 años en la península ibérica, y toda lo que es la Edad Media, la Edad Moderna, y hasta estar en el mundo que vivimos ahora mismo, con una problemática muy especial que tiene el olivar de nuestro territorio, que me imagino que Antonio, como presidente de la denominación de origen, hará un poco de hincapié, y es la dificultad que tenemos de convivir con los olivares masivos que se están plantando en las campiñas. La provincia de Cádiz está ocurriendo así, y bueno, el aceite tradicional, el olivar tradicional nos está costando y nos va a costar muchísimo trabajo salir adelante con esta competencia tan brutal que tenemos, ¿no? Tenemos que poner en valor la historia, la tradición, la salud que lleva consigo nuestro olivar y nuestras aceitunas, el paisaje que vendemos, nuestro medio ambiente. El olivar es algo que está, digamos, en todos los poros de los habitantes de los pueblos de la Sierra de Cádiz, y tenemos que convertirnos todos los que estamos aquí en los transmisores de un mensaje que es que va vinculado a nosotros, que si desaparece el olivo, desaparecemos nosotros como pueblo, y eso no puede ocurrir, ¿no? Por tanto, esto es una idea magnífica. Este proyecto Saber y Sabor, con dos palabras tan parecidas, tan cercanas una de la otra, que lo único que se diferencia es en una vocal entre la E y la O, desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista morfológico, pero desde el punto de vista del significado, son dos palabras que tienen muchísimo contenido y tenemos que trabajar muchísimo con ellas, ¿no? Por tanto, la idea que se le ocurrió a Antonio como presidente y a la denominación de origen de hacer esta jornada y de que nos acompañara esta tarde Paco Menacho, que es el que va a disertar sobre el aceite y el patrimonio, yo creo que nos va a venir a todos magníficamente. Paco es un hombre vinculado a la Sierra de Cádiz, un hombre con una trayectoria y con un conocimiento y una experiencia de las cosas que yo creo que
que creo, ¿no?, que seguro que con el cariño que él le pone a todo, pues seguramente que nos va a descubrir cosas muy interesantes que tenemos que defender y que van a venir en provecho de este proyecto que tenemos en marcha todos, ¿no? Paco es un hombre con experiencia en el mundo local, en la política local, como alcalde que fue de Úbeda, experiencia en la provincia, tanto como diputado provincial como de delegado de la Junta de Andalucía, de algún tema concreto, como puede ser la educación, pero cuando se es delegado de gobernación se tiene que entender de todo prácticamente, porque el delegado de gobernación es como el alcalde de todos los delegados, ¿no? Por tanto, tiene que manejar muchísima información y él la ha manejado. Él ha sido parlamentario andaluz también, ha sido senador, ha sido consejero de la Junta de Andalucía y, por tanto, él tiene unos conocimientos prácticos de todas estas cosas que seguro que lo plasmará en lo que él nos va a hablar a continuación. Por mi parte, y para terminar, y no hacerme yo muy largo, decir que estamos en un edificio del patrimonio de Úbeda, que es uno de los edificios civiles más importantes de la población, junto con el castillo. Es el edificio de la Silla. La Silla no es ni más ni menos, la Silla con C es un granero. Es un granero, esta que tenemos actualmente es el granero de los duques de Osuna. Desde la época de los Reyes Católicos ya hay noticias de que existía este almacén aquí en Úbeda. Los duques de Osuna, el edificio que conocemos actualmente es de época posterior, siglo XVII y siglo XVIII. Es un lugar que ha tenido mucho uso a lo largo del tiempo y de la historia. En principio era el almacén del grano y de otro tipo de productos agrícolas, pero a lo largo del tiempo pues ha sido cárcel municipal, fue también ayuntamiento. Aquí en la época de la invasión francesa los franceses entraron a caballo y el único libro que falta en el archivo municipal de actas es uno que quemaron los franceses cuando entraron aquí en la invasión, ¿no? Ha sido escuela, fue cárcel de mujeres y ha tenido periodos de uso y periodos de abandono. El último uso que se le conoce ya en el siglo XX es el de bodega. Siendo bodega, allá por los años 80, estaba Paco Menacho de alcalde, yo era concejal de Cultura. El ayuntamiento adquirió el edificio, se rehabilitó con escuelas talleres. Gracias a esas escuelas talleres, pues muchos chavales que se formaron están hoy trabajando. En aquella época se hizo un buen trabajo, luego se le dio un contenido, una vez que se rehabilitó se le dio un contenido, se montó el Museo de la Silla, como lo llamamos, que no es ni más ni menos que una interpretación de la historia de Úbeda, de la época medieval, de la época fronteriza, la época en que estábamos en guerra continua, cristianos con los árabes. Bueno, pues ahí en los paneles eso se da esa interpretación de nuestra historia. Ahora mismo estamos en un proceso de rehabilitación del edificio. Lo que es el museo, tenemos con una subvención de la Diputación de Cádiz, un programa que se llama PAMIE, con una empresa, lo tenemos contratado. A finales de noviembre tiene que estar terminado ese proyecto de puesta a punto de lo que es el Museo de la Silla, que ya con el paso del tiempo pues se ha ido deteriorando, y bueno, pues para esa época estará digamos en mejores condiciones de las que lo hayáis encontrado hoy, que tampoco deja de estar mal. Así que por mi parte, eso, daros la bienvenida. Me alegro muchísimo de que estemos esta tarde aquí y le voy a dar la palabra a Antonio Villalba, presidente de la denominación de origen, para que él haga, digamos, la presentación de ese proyecto que con tanta ilusión hemos puesto en marcha. Otra información es decir que en el lugar donde estamos es una sala de exposiciones y tenemos ahora mismo una exposición
de un artista internacional que se ha venido a vivir con nosotros a Olvera. Es un artista alemán que se llama Wolfgang Berus. Y bueno, pues en fin, hicimos una exposición este verano y los cuadros que él ha creado estando aquí en Olvera, la mayoría pues lo podéis contemplar. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo que hacer como ha hecho Paco en el capítulo de agradecimiento, daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes, especialmente a los alcaldes, concejales, nuestro alcalde, Paco Penacho. Y aunque me parece un atrevimiento por mi parte dirigirme a ustedes, gente tan ilustre y con mayor conocimiento que el que habla, pero bueno, voy a aprovechar la ocasión para hablaros primero un poquito del problema que tiene nuestro olivar. Antes Paco ha hecho mención a él, Paco volverá a hacer mención seguramente también, y repetir por enésima vez que nuestro olivar, el olivar de montaña, el olivar en pendiente, el olivar tradicional, como queramos llamarlo, tiene, como se dice aquí, la muerte cercana. La muerte cercana porque, bueno, la gente trabaja y la gente trabaja si consigue una compensación económica suficiente. Cuando no se puede conseguir una compensación económica suficiente, la gente suele abandonar el negocio al que se dedica a la búsqueda de otro negocio que le permita llevar una vida distinta, ¿no? Antes hablábamos ahí, decíamos que, bueno, que nuestro olivar va a morir seguramente, y no quiero pecar de agorero, porque tiene muchos problemas. El primer problema que tiene es el que estábamos comentando de la rentabilidad. Hay un problema enorme, nuestros costos son altísimos, como habéis oído, y los costos de los olivares de la campiña de Córdoba, de la campiña de Jerez, de todas las campiñas de España, de la campiña de Portugal, de todos los países del norte de África, digo Argelia, digo Túnez, digo Egipto, digo Marruecos, son costos infinitamente menores que los nuestros. Muchos ingenieros mantienen que mientras esos olivares van a producir aceite a €1 el kilo, nosotros a €2 y pico, a €2 y medio, no tendremos absolutamente ningún interés en el cultivo. Algunas parcelas de este olivar se arrancarán y se repoblarán de nuevo, aquellas que estén en buena tierra, aquellas que tengan una ladera suave, y otras acabarán abandonadas y seguramente, como decía un compañero mío el otro día, acabarán un día quemadas por cualquier incendio y no tendrá ningún tipo de solución. Tiene además el olivar más problemas. Otro de los problemas que tiene es la falta de chavales jóvenes que quieran hacerse cargo de las explotaciones. Nuestros nietos, nuestros niños se van a estudiar a Madrid, a Granada, a Málaga, a Sevilla, y la inmensa mayoría de ellos no vuelven. Y en el futuro seguramente van a volver menos. Bueno, pues con estos problemas, y si queremos añadirle la falta de mano de obra para trabajar en el campo, nuestro olivar lo tiene muy difícil, muy difícil. Posiblemente este año la cosecha sea un poquito menor, podría ser que con suerte repuntase un poquito el precio del aceite, pero el problema seguirá existiendo al año siguiente. Porque antes, hablando con Paco, hablábamos de la optimización. Este movimiento le gusta a muchísima gente, le gusta a los consumidores, porque van a tener un producto bueno y barato. Les gusta la distribución, porque, la distribución, eso es lo que quiere, darle a los clientes un producto no solo gancho, sino además un gancho con mucho gancho. Barato, barato, barato. Bueno, y la verdad es que muy difícil y muy complicado. Dicho esto,
os diré un poco qué es la denominación de origen, qué es lo que abarca. La denominación de origen se creó hace unos 20 años aproximadamente, creo que son 19, y se creó para la protección del aceite de nuestra comarca. El aceite de toda la sierra de Cádiz y parte de la sierra sur de Pruna. Ahí están englobados, de Sevilla está Coripe y Pruna, de Cádiz están Alcalá del Valle, Cetenil, Torreláquime, Sahara de la Sierra, Algodonales y Olvera. Creo que no me dejo ninguno detrás. La cosecha que se hace en la zona suelen ser alrededor de 60 millones de kilos de aceituna, años más, años menos, con una producción de aceite de consumo directo de boca que podían ser alrededor de 10 millones de kilos. Bueno, y estamos viviendo un momento complicado, pero estamos haciendo un esfuerzo con actos como este para ver si la denominación de origen sigue viva, si la denominación de origen cumple con la función que se estima que debe hacer, que es la protección del producto, la promoción, la información, la confianza de los consumidores y todas esas cosas que tanta falta nos hacen para intentar sacarle a nuestro aceite un pelín más, si podemos, ¿no? Y en cuanto al proyecto que hoy nos ocupa, deciros que, bueno, se dice en la nota que íbamos a hacer la presentación del proyecto y yo os diré que casi se puede dar por presentado. Nosotros hemos elegido este, llamémoslo de alguna manera, teatro, en el cual estamos intentando escenificar qué es lo que podríamos hacer con grupos de 20, 30, 40, 50 personas, españoles o extranjeros, que vengan a verlo. Para abundar un poco más en lo que ustedes han visto a lo largo de la tarde, decir que nosotros podemos coger esos grupos y los podemos llevar al campo, les podemos enseñar esos olivos centenarios a los que nos hemos referido antes, podemos llevarlos a las almazaras y enseñarles cómo se obtiene y cómo se saca el aceite, podemos hacerles una cata para que aprendan un poco cómo son las diferentes calidades y para que tengan un conocimiento mayor, si cabe, del tema del aceite. Y se pueden hacer muchas cosas. Terminado ese tema, podemos llevarlo a ver todo lo que es patrimonio en todos los pueblos de la comarca, a los mismos pueblos que me he referido antes. Todos los pueblos, por poca repaso que le demos, pues tienen riqueza patrimonial suficiente para que un grupo de personas eche 1, 2, 3 días de una manera agradable. ¿Qué es lo que ocurre con este asunto, en el que llevamos bastante tiempo trabajando y que tiene bastantes dificultades? Bueno, pues lo que nosotros echamos en falta es ayuda de los agricultores para poder ir al campo, ayuda de las almazaras, de todas las almazaras, ayuda de los ayuntamientos también, y ayuda del resto de las patas que pueden componer el mundo del turismo de interior. Me estoy refiriendo, pues, lo he dicho, a los ayuntamientos, me estoy refiriendo a la hostelería, por ejemplo, y en definitiva faltan muchas cosas. Nos faltan personas que puedan dar una charla de historia, como va a hacer Paco ahora, o parecida. Nos faltan guías para llevar a la gente para acá y para allá. Y bueno, y esto es un poco en lo que consiste el proyecto. En lo que consiste el proyecto es en intentar que la gente que está llegando venga a los pueblos de la sierra, adquiera cultura, compre aceite y otros productos serranos y se vayan contentos y satisfechos. Las cosas, esto se podría complicar hasta donde queramos, pero creo que es preferible dejarlo ahí y no complicarlo más. Yo no diré nada más, le voy a ceder la palabra a Paco para que el acto no sea muy largo y eso es un poco en lo que la denominación de origen estamos empeñados, en este proyecto y en otros proyectos más. Pero bueno, poco a poco. Gracias.
mover la mesa. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar al Consejo Regulador, a la Denominación de Origen, a Antonio Villalba como presidente por la organización de esta jornada. Yo creo que esto que él me habló hace varios meses, que lo quiere llevando por todos los pueblos, es lo que hace, intentar lo que intentaba el Olivo del principio, es decir, la concordia, la unión, la interrelación entre los distintos pueblos para defender un bien común, en este caso, que es el aceite de oliva de nuestros pueblos. Por tanto, yo creo que es importante que se hayan organizado esta jornada y puedan ir al resto de los pueblos. Ya aprovecho para decir a la alcaldesa de Coripe, la que tengo el gusto de haber conocido hoy, después una que lo conocí, y al amigo Ángel, que yo me voy a sentar a volver, aunque es verdad que he podido manejar mucha documentación de algodonales, mucha interesante y de prunas, pero si hay que ir a Pruna yo voy, como no cobro nada, estoy a vuestra disposición. O sea que eso, pero voy a sentar hoy en el patrimonio Norbera, porque hacíamos Norbera y la idea que decía Antonio es que en cada pueblo pues se vaya y se haga un sistema y si hay alguien de historia allí, pues lo haga y si no, lo que tengo se lo pueda conocer. Sin más preámbulo, decir también, bueno, que primero la felicitación y el agradecimiento porque me invite, pero decir que cuando me lo dijo, yo que me cuesta un poco trabajo, decir que sí y mucho trabajo, decir que no, le dije que sí inmediatamente, hace 2 o 3 meses, pero la verdad es que nunca para preparar una charla he tenido la sensación de ahora. Yo creo que he estudiado más que cuando me presenté a las oposiciones, la verdad, porque claro, dice, si tú quieres hablar del olivo, el aceite y gastronomía, te metes en internet, tiene cientos y miles de páginas. Si te quieres meter a hablar de la salud y el aceite, tiene miles de páginas. Ahora yo me gustaría que me dijeran cuántas hay del aceite y patrimonio. No es que está web de internet. Además es lo que hay, que se va a declarar patrimonio mundial aceite y el patrimonio. Pues ya está. Entonces, claro, tenía este temor. Primero, bueno, ¿y de qué hablo yo aquí? Esta mañana, como estando en la ejecutiva del PSOE de Andalucía, el secretario regional, que estamos implicados en este tema porque estamos defendiendo, lo decía Antonio, para la oliva de montaña, para que se incluya como la subvención específica para olivar de montaña en la próxima PAC, que aquí donde nos jugamos todo, el precio no, el precio, el de Villamartín, el de Arco y eso, que como decía Antonio, va a reforestar con mucho más barato, ese no va a tener problema, el precio no es el problema es el oliva de montaña. El oliva de montaña o tiene una subvención especial, la ayuda añadida, la asociada, o desaparece con el tiempo. Entonces, hablando con él, de preparar unas reuniones, digo, pues tengo que tratar de una charla de Olvera sobre el aceite. Digo, de aceite y patrimonio. ¿Y eso qué es? Y digo, la verdad es que todavía no tengo muy claro, pero creo que algo saldrá. Eso ha sido mi primer temor. Pero la verdad es que en este momento también siento satisfacción. Siento satisfacción, si está bien o mal, eso lo diréis vosotros, yo no soy... Pero satisfacción porque aprendí mucho. La verdad es que aprendí muchísimo de la historia de mi pueblo, algo que sabía y lo he vuelto a recordar, algo nuevo. Y sobre todo, yo me he atrevido hasta a sacar algunas conclusiones de qué relación hay entre olivar, aceite y el patrimonio. Claro, patrimonio ya veremos ahí que el patrimonio no solamente es el patrimonio arquitectónico, el patrimonio medioambiental, patrimonio histórico, patrimonio literario, patrimonio cultural. Y la verdad es que después de estar muchos días pensando y eso, pues he conseguido enlazar algunas cosas que creo, por lo menos a mí, me siento satisfecho de cómo ha salido en cuanto a el objetivo que me dijo Antonio, que yo le dije que sí, que no sabía después si iba a ser capaz, y yo creo que al final pues algo saldrá. Desde el siglo III de nuestra era, el aceite es algo que nos ha acompañado al hombre desde el nacimiento hasta la muerte. Nacemos y en el bautizo nos ungen con aceite y nos morimos, y a la hora antes de morir, lo que llaman los veros, los santóleos, el santo óleo, la extrema unción, pues nos ungen con aceite. Entonces, el aceite forma parte de la vida del hombre, desde que nacemos hasta que morimos. Eso por un lado. Y después, ¿qué es el patrimonio? Pues el patrimonio es los bienes que uno posee.
y no posee, bien particularmente si es una persona, o bien si es una entidad jurídica, un municipio, los bienes que posee. ¿Y qué bienes posee un ayuntamiento? Pues posee los bienes medioambientales, los bienes culturales, los bienes históricos, los bienes arquitectónicos. Y todos esos bienes es el fruto de lo que ha ido haciendo el hombre en ese pueblo desde el principio hasta ahora. Entonces, si el patrimonio es el resultado de lo que el hombre ha hecho en el pueblo a lo largo de la historia, y ese hombre está desde que nace hasta que muere relacionado con el aceite, pues yo creo que Antonio, sin pensar esa charla que tú dijiste de aceite y patrimonio, pues yo creo que puede tener alguna enjundia o puede tener alguna relación, aunque tú lo dijeras y yo en aquel momento también dijera que sí, sin saber qué es lo que iba a salir. Pero fíjate por dónde yo creo que hay una relación entre el patrimonio y el aceite. Paco ha hecho un poco, mención muy rápido también, sobre la historia del olivo, surge en Siria y de allí pasa a Egipto y a las costas mediterráneas, y como bien decía Paco también, lo traen aquí a la península, lo traen los fenicios. Traen no solamente, importante, traen los olivos, sino que también traen el aceite. Y no solamente traen también el aceite, sino que dicen que cómo hay que hacerlo, como dicen que hay que variar los olivos para que den aceituna y después el aceite. Así que los fenicios ya nos dicen un poco cómo hay que hacer. Después los griegos, estamos hablando de año 776 a.C., más de 3.000 años, en el año 776 a.C., ya en la Olimpiada el aceite también, el olivo era fundamental. Fijaros bien que para inaugurar las Olimpiadas surgen con motivo de un hermanamiento entre los pueblos, de la paz, de la unión, lo que yo decía antes con el aceite como la denominación de origen. Sí, la Olimpiada era para unir a los pueblos y para hermanarse entre ellos en época de paz. Y la Olimpiada en Grecia, era en Olimpia, como sabéis, se inauguraban siempre pues quemando una rama de olivo. Así empezaba la Olimpiada y después los ganadores se les premiaba con una corona hecha con ramas de olivo, del olivo sagrado que tenía en el templo de Zeus al lado del Partenón, que es donde habéis estado en Grecia, pues allí veis que ahí todavía se conserva el olivo, el que se cogía en la rama para la Olimpiada. Por lo tanto, ya entonces el olivo tenía su importancia histórica. En el cristianismo pasa igual. Cuando Noé la barca, si lo tenemos en la Sagrada Escritura, en los libros sagrados, cuando se acaba el diluvio, pues viene una paloma con una rama de olivo en la boca, en el pico, pues anunciando que viene la paz, que viene la tranquilidad, y está también. Pero no solamente eso, sino que Jesús, vuelvo a repetir, la Sagrada Escritura, pues donde se iba a orar era al huerto de los olivos, que se llamaba Getsemaní. Y sabéis que Getsemaní significa presa, en arameo, presa de aceite. Fijaros bien, presa de aceite, no olivo y aceite. Quiere decir que ya a comienzo de siglo también allí pues estaban elaborando aceite, porque si no tiene sentido que hubiera una presa. Y también, digo, dentro del cristianismo, pues cuando Dios se dirige a Moisés y le dice cómo hay que preparar el aceite para ungir a su pueblo. Entonces vemos que ha ido pasando por todas las leyendas, todo lo que conocemos, hasta llegar a los primeros datos que tenemos ya, que eso ya no son leyendas, son libros, sino datos concretos, que son los primeros documentos, que son unas tablillas micénicas del año 2500 a.C. Fíjense bien, de hace 2500, pues estamos hablando de 4500 y pico años. 2500 a.C., una de la cultura cretense, en la que aparece ya escrito de la importancia que tiene el aceite para la economía de los pueblos. Es el primer documento que aparece escrito. Después, como decía al principio, los fenicios lo trajeron aquí a España y los romanos fue cuando tuvo la expansión ya el aceite aquí en la península. Con los romanos, pues el aceite de España adquiere una importancia grande, y eso lo sabemos por los restos arqueológicos que se han encontrado en el Ródano, en el Rin, en el Garona, el río europeo, donde se han encontrado ánforas con la marca Hispania, donde se transportaba el aceite de España allí. Aquí en las excavaciones que se hicieron los años 80 y tantos, cuando apareció el Ara Votiva en Lija, que donde estaba el asentamiento
romano de Olvera primitivo, aparecieron unos restos romanos y hay pues algunos restos de lámparas de aceite. Es decir, todos los romanos fueron verdaderamente los que le dieron el impulso importante al aceite. Y a partir de ahí, pues el aceite ya se ha ido imponiendo, con los romanos, como digo, se impuso su cultivo del olivo en toda la Hispania, fundamentalmente hasta llegar al momento actual. Sentándonos ya, es una pequeña historia con el aceite, sentándonos ya en el quién, porque yo quiero hablar del qué, es decir, qué es el patrimonio y cómo influye, pero primero hablaré en quién. Y me voy a referir, porque decía a los alcaldes que me he centrado un poco en Olvera, aunque aparecen documentos, los documentos históricos que he manejado aparecen muchos documentos de Pruna interesantes, sobre todo la época musulmana, de Algodonal en la época del siglo XVI y XVII, muy importante también, Alcalá del Valle. De Coripe, como los documentos estos son relacionados a la provincia de Cádiz, pero haremos algo también, no te preocupes. Entonces, el quién, y el quién es Olvera. Y cuando hablamos del quién, lo primero que tenemos que decir, ¿este quién es? Este es Paco Menacho Villalba. ¿Y quién es este municipio? Pues este es Olvera. Y digo que es importante porque, fijaros bien, que Olvera, el municipio, la identifica, igual que las personas, con un nombre y dos apellidos. Y el nombre y los dos apellidos están íntimamente entrelazados con el olivo. Desde que nacen hasta el momento ahora, y esperemos que siga muchísimo más. ¿Cuál es el nombre? El nombre dicho antes, que es Olvera. Olvera, con distintos nombres, y abajo habéis podido ver un poco ahora, pues desde los romanos, la Hiponova, la Eripa, Minor, la Bubira de los árabes, hasta llegar al más reconocido últimamente, por los historiadores, que era el Olivera. Olivera, que después, una síncope, se queda en Olvera. Olivera por las tierras de grandes olivos. Yo aquí quiero felicitar al Ayuntamiento de Olvera, la verdad, por el buen tino que tuvo cuando hace la feria de aceite con el nombre que le pusieron. Olivera, yo creo que nunca me lo he puesto. El nombre de Olvera, el nombre de aceite, esa síncope que hay también. Entonces tenemos Olvera, que es aceite. Olivo, tierra de olivos, significa Olvera. ¿Y cuáles son los apellidos? Pues si el mío es Menacho Villalba, Olvera tiene dos apellidos. Tiene un escudo y tiene una bandera. Y en los dos forma parte importante también el olivo. Fíjate en el escudo. Olvera tiene tres escudos, con el que tiene ahora mismo actual. El primero, que no sabemos desde cuándo, puede ser de 1500, puede ser de 1600, pero por mucho que lleve a muchos historiadores, Pedro Rodríguez, con el que he hablado mucho, ha trabajado también mucho en eso, no sabemos de cuándo estaba el primer escudo de Olvera. Lo que sí sabemos que dura hasta 1779. 1779 se cambia. Podía estar en 1600, como digo en 1500, y fíjate bien, el primer escudo de Olvera. No aparece el nombre de Olvera, sino únicamente aparece 3 ramas de olivo entrecruzadas y unas iniciales de MLS Paz. De mí sale o saldrá la paz. Ahí también en aquellos tiempos todavía no se sabe si era sale o saldrá. Pero fíjate bien, primer escudo de Olvera, 3 ramas de olivo. Quiere decir que la importancia, si yo en mi apellido llevo, si yo llevo en mi escudo de oliva, es que el olivar es fundamental para este municipio. Este escudo, como digo, en 1779 está hasta 1969, donde aparece el segundo escudo. El segundo escudo aparece ya el nombre, ya aparece Olvera, aparece ya no las iniciales, sino de mí saldrá la paz, y aparece una torre donjonada. Aparece una torre en medio, unas almenas, pero a los lados aparecen las 2 ramas de olivo. Durante el tiempo, hay veces en que el escudo aparece una rama de olivo y una palmera, pero el olivo siempre ha estado, y al final las 2 ramas. Y este segundo escudo que está de 1779 a 1969. Y el tercero, que es el actual que tenemos, que es, una vez que se hace ya, la heráldica se adapta a la normativa gubernamental, pues es igual que el anterior, nada más que en vez de decir de mí saldrá la paz, dice ya de mí sale la paz, y mucho más estilizado. Y el actual, pero sigue siendo con las 2 ramas de olivo. El autor de la heráldica de la provincia de Cádiz, concretamente Delgado Orellana, fíjate que hace una línea muy bonita para ver cómo el escudo relacionado con los raíces. Inmenso paisaje, verdaderamente impresionante, enmarcado de esmeralda oscura, que tales semeja a las millares de olivos de su término que dieron origen a su nombre. Es decir, entonces ya tenemos el escudo, con 3 escudos, pero
el olivo en todos. Cambia el nombre, cambia, se pone torre, se quita, pero siempre. Y el tercero, la bandera, que es de ayer, del año 70 y tanto, en la que ya en la bandera pues aparecen también los tres colores, el azul, el blanco y el verde por sus olivos. Entonces, si tenemos que Olvera tiene un nombre que quiere decir tierra de olivo, tenemos un escudo que lo identifica, que está con el olivo, y tenemos una bandera que está el verde por el olivar, pues tenemos que decir que el olivar, para llegar a estos términos, para llegar al primer escudo, si a nadie se le ocurre poner 3 ramos de olivo, pues se le ocurre porque tendría que ser importante en aquellos tiempos. Entonces ahí vemos que el olivar ha formado parte de nuestro patrimonio de tiempo inmemorial, y no parte importante, sino parte esencial. Entonces ya tenemos Olvera encuadrado, y ya vamos entrando un poquito en berenjenales. Vamos a ver, una vez que sabemos ya que el olivar, como digo, el olivo es fundamental, es esencial a Olvera, vamos a ver desde cuándo aparece en el patrimonio. El patrimonio, como decía antes, el patrimonio es patrimonio histórico, es patrimonio artístico y es patrimonio cultural y patrimonio medioambiental. Vamos a ver patrimonio histórico, es decir, dónde aparece ya el olivar en Olvera. Me interesa no cómo era Olvera, si Olvera pues se puede estudiar, sino el olivar, cuándo aparece por primera vez, cuándo, si tenía importancia, si no tenía. Y la primera vez, abajo lo he visto ahora, está bien recogido en un cuadro, en un panel, lo primero que aparece es en 1460. En 1460 se produce la venta de Olvera de los Estúñiga, el señor Estúñiga, a los Telles Girón, que son los primeros duques de Osuna posteriores. Pues bien, en esta venta se dice que se vende el castillo de Olvera, se vende también el castillo de Ayamonte. El castillo de Ayamonte es el que está ahí saliendo de Olvera, el castillero, siendo Olvera, no, el castillero no se llama, castillo, saliendo hacia Antequera. Pues bien, en esa carta, que es el primer documento que tenemos de Olvera, donde aparece, hay mención al olivar o los olivares. Y le dice la carta de venta de la ciudad que se vende, entonces era la villa de Olvera con B. Dice, traspaso cualquier título de derecho a la villa de Olvera con su fortaleza y a la fortaleza de Ayamonte con sus pagas de tierra, e cañales, e cortijos, e tierras, e olivares. Es decir, ya en 1460 sabemos que el olivar, no olivos, sino olivares, extensión de olivo, ya el olivar tenía importancia aquí, y lo tenemos en el primer documento escrito que hay. Después, en 1490, también los reyes católicos dan y ponen una serie de impuestos para las transacciones comerciales, y uno de ellos es el portajo. El portajo es un impuesto que se pagaba al entrar en un municipio. Si yo venía aquí, igual que si alguien viene vendiendo turros aquí, para entrar a un municipio le tiene que pagar 5 euros para entrar aquí. Pero el portajo es lo que se pagaba al entrar. Pues bien, en los reyes católicos ya decía, primero corroboraba algo que se había hecho en la conquista de Olvera en 1327, y es que en la Carta Puebla, el primer documento que se conoce de Olvera oficialmente, ya se dice que los olvereños están exentos de pagar impuestos, incluso de responder ante la justicia, salvo que haya atentado contra su señor. Pues bien, en los reyes católicos lo que hace es decir, los olvereños están libres, pero los que vengan fuera, para no hacer la competencia, tienen que pagar. Y entonces, todo lo que venga de fuera a traer aceite de Olvera, tiene que pagar un portajo. ¿Y cuál era el portajo que pagaba? Pues pagaban 6 maravedíes si traía una carga completa. La carga completa es la que equivalía a un mulo, que eran 2 fanegas y media. Y pagaban 3 maravedíes si lo que traía era una media carga, que es la que traía un burrico, que era 2 fanegas. Es decir, que ya tenemos aquí como también vemos cómo se está intentando favorecer el comercio local para que la gente se quede aquí. No olvidemos que desde 1327 esto es una fortaleza en la que la gente está aquí pues asustada, porque Olvera fue la primera que se toma. Purna todavía estaba en manos musulmanas, Ayamonte, que cae a continuación, pero vuelve a cogerlo los musulmanes, por lo tanto está en manos musulmanes. Sahara, Teba, si estamos rodeados, si era la frontera, y aquí tienen que poner mucho hincapié, por eso los señores se volcaron mucho aquí. Pero había un miedo tremendo, es decir, aquí estaban todos los días asustados para que vinieran, entonces tenían que hacer algo los reyes para aguantar la población. La población tenía que quedar, entonces ¿cómo se aguantaba? Pues mediante privilegios, que ahora veremos algunos de ellos. Y uno de ellos es que tendría un comercio de ellos, no solamente de ellos, sino también para afuera,
sin que tuvieran que pagar absolutamente nada. En 1485, Juan Tellez Girón da ya la franquicia, y eso se tiene ya hasta pasado la conquista de Granada, hasta pasada ya la Edad Media, da los privilegios más importantes que tenían ya los albereños en 1485. Fíjalo bien, dice: por hacer bien y merced al consejo de mi villa de Olvera, desde ahora de la fecha de mi carta para siempre y jamás en adelante, no pidade ni demandade ningún vecino ni morador de la mi villa de Olvera, por tajo, ni ventena, ni alcabala, ni almogarifazgo, ni otro derecho alguno, por ninguna ni alguna cosa de las que ellos o cualquiera de ellos, las dichas mis villas y lugares, compraren, vendieren y trocaren, y cambiaren, y pagaren, que todo lo que he dicho es, de todas las otras cosas que otras cualesquiera personas en las dichas mis villas les hago franco y libre, como dicho es. Pero fíjate bien, esto es importante. Pero eso sí, los productos que los vecinos de la villa quisieran vender en otro lugar deberían ir avalados por 2 jurados del lugar para que otras personas, llamándose vecinos y moradores de dicha villa, no puedan hacer engaño. Estaba aquí la corrupción. Es decir, que claro, dice, ustedes los albereños estáis libres no solamente de transaccionar aquí, de comprar y vender, también podéis ir a vender fuera. Pero cada vez que vaya alguien de albereño a vender fuera un vecino, tiene que ser que dos albereños certifique que es vecino de Olvera. Para vaya a venir otro que no es vecino de Olvera y diciendo eso vaya a vender fuera. Se vieron que la corrupción hemos inventado ahora con los políticos medicinales, pero ven que ya estaba la triquiñuela en aquel momento. Entonces, vemos que ya como también tiene este privilegio que le da a Olvera. Y después, importante, Pedro Girón, en las ordenanzas, yo le decía antes hablando con Remy Palma de Olvera, que las ordenanzas de Olvera, que son importantísimas, las ordenanzas de Olvera son de 1531. En muchas cosas son ejemplos. De Olvera de muchos sitios, cuando habla de medio ambiente, cuando habla de la caza. Digo, bueno, si esto es lo que ahora están pidiendo los ecologistas, lo que 1531, 1531. Pues bien, en la ordenanza dice: ningún vecino morador de la dicha villa, ni otra persona cualquiera, sea osada de hacer y haga en ella, ni en su término, molinos de aceite, ni de pan, ni de paño, ni carnicería, ni mesones, ni mancenía, ni venta, ni huerto, ni horno, ni batanes, sin licencia de su señoría, so pena de haberlos perdido. Es decir, que cuidado, porque yo tengo que aguantar la población, tengo que mantenerla. Entonces no puede venir que alguien me venga aquí a hacer la competencia. Está prohibido hacer molinos de aceite, porque ya había uno aquí. Está hablando dentro de lo que era la villa, ya cuando se extiende a partir de 1490, cuando se extiende fuera de las murallas, pues ya veremos que hay más molinos de aceite más. Pero aquí había un molino de aceite, el único molino. Entonces, para no hacer competencia, primero tiene que dar la licencia del otro. Y en otra ordenanza se dice: de la miel, cera y aceite que se cogieron de dicho término y campo, paguen al diezmo el dicho arrendador. Es decir, aquí había, en aquellos tiempos, de los tiempos musulmanes, antes de la conquista, había ya un molino. No olvidéis que la palabra aceite, los musulmanes, que son los que tenían, entonces tenía el castillo, tenían la ciudad musulmana estaba girada en torno al castillo, a estos musulmanes, la mezquita, la plaza donde hacían la vida y el barrio, ahí donde hacían la vida. Entonces ellos tenían aquí toda la vida, tenían molino de pan, tenían molino de aceite, tenían las carnicerías con una serie de privilegios. Creen que de ahí vienen los nombres de la villa. En Olvera, la villa tiene 13 calles. Es el único barrio donde no han cambiado el nombre de las calles ni con la guerra, ni con la dictadura, ni con la república. Siempre se han mantenido un nombre. Y fijaros bien los nombres: Pan, que ahora es Torre del Pan, y de las 13 calles, 3 relacionadas con el aceite. Calle Molino, por donde estaba el primitivo molino de aceite, calle Olivo y calle Olivillo. Pero bien, cómo vemos la importancia que, entonces, como digo, tienen que intentar mantener la población aquí, y para ello pues le dan privilegios, que no venga nadie a vender aceite y sean los vecinos de aquí los que tienen aquí. En Olvera, en aquellos tiempos, tenía 370 habitantes. De eso, 200 y algo era la guarnición, eran los que estaban en el castillo y demás. Y después los vecinos, teniendo en cuenta que era frontera, los vecinos estaban en lo que llamaban los ruedos, es decir, los señores le daban a los vecinos para cultivar lo que llamaban ruedos, que era a la salida de las murallas. Se llaman ruedos porque van formando una especie de ruedos, y si veis bien, Olvera no solamente sino las calles, sino también los campos. Es decir, a un radio de 3 kilómetros, los campesinos que no tenían nada, los señores le daban para cultivar ahí sus olivares, y hasta 3 kilómetros, se llama el ruedo, y si era más de 3 kilómetros ya eran los trasruedos. ¿Por qué a los
campesinos le daban lo más cercano, otra cosa porque no tenían ni caballería, tenían para trasladarse allí y se lo daban al mismo y sobre todo para que estuviera dentro del lugar de residencia y siguieran viviendo aquí. Ese es uno de los objetivos fundamentales, es asentar la población, lo que llamamos ahora, fíjate bien, lo que asenta la población en los cascos antiguos, fíjate bien, asentar en los cascos antiguos, 1531, ya lo decía aquí. Esto es, como digo, de 1.300 habitantes. La industria que había en aquellos tiempos aquí en la villa y todo era una industria de subsistencia, había un molino de pan y otro de aceite, y eran para subsistir, y también vienen ahí varios documentos interesantes sobre el contrabandeo entre los cristianos y los musulmanes que estaban primero en Ayamonte, ahí al ladito, hasta que estaba, la frontera estaba ahí, o bien en Zahara y demás. No creamos que los 200 años que tuvo esto de frontera, aquí estaban todos los días en guerra. Aquí estaban cuando iban intentando a Ronda, que fue Madura, o Seterí, que fue de los últimos, o cuando después de volver a entrar en Pruna, vienen una secuencia muy bonita de cómo asalta el castillo de Pruna y demás de noche. Entonces, aquí estaban, hacían una vida normal. Entonces aquí, pues, no solamente tenían que subsistir, tenían que tener algunos ingresos, y para ello, pues, vendían el aceite de contrabando también a los moros. Bien, los musulmanes. Termina la guerra con la conquista de Granada, como sabéis, y la rendición de Boabdil, y ya no hay ni pago ni lleva. ¿Qué es lo que eran los pagos y las llevas? Es decir, en la época medieval, el rey, cuando da las concesiones a Olvera y se mantiene durante todos los reinos que hay en Olvera, y todos los señores tienen que mandar una paga para mantener la guarnición, para los militares, el alcaide, es decir, el cabildo estaba compuesto por un alcaide, que era el señor de la fortaleza, y el alcalde actualmente, más o menos. Había dos alcaldes, que no eran alcaldes, que eran los jueces, los encargados de la justicia. Había un escribano, que era el secretario, el que daba acta de fe, y un mayordomo, que era el que administraba las cuentas del cabildo. Pues bien, el reino le mandaba todos los meses el dinero suficiente para la subsistencia, y también mandaba la suficiente, vienen incluso las cantidades, que no voy a conocer por ello, vienen las cantidades que entraban todos los meses aquí, como decía Paco, en esta silla, de grano para hacer pan para la población y de cebada para el ganado, que venían, porque eso desde los primeros reyes, venía que Olvera tenía que abastecerlo desde Carmona, y de Carmona, que era tierra con muy buenos granos, venían por aquí. Por eso no creáis que en Olvera no existe ninguna calle que se llame Marchena ni se llame Écija, pero hay una calle que se llama Carmona, en agradecimiento al trigo que venía de Carmona para abastecer el pan y también para abastecer a la población. Pues bien, como digo, finalizada la guerra, ya estamos en época de paz, y entonces hay que salirse fuera, y entonces se empieza con la primera gran explotación en Olvera, que es la de Vallehermoso, una gran explotación fundamentalmente cerealera, pero también con gran cantidad de olivos, que está yendo para allá del castillo para allá. Y llegamos a 1700 y algo, donde ya tenemos una realidad de cómo estamos Olvera. Digo en los documentos. En 1749, Fernando VI se le ocurrió una idea interesante, que es: los ciudadanos estaban muy cabreados en estos sitios porque pagaban muchos impuestos. Entonces dijo: vamos a unirlo todo y vamos a pagar un único impuesto provincial. Y entonces se puso en marcha lo que se llamaba el catastro de Ensenada. Se llama catastro de Ensenada porque el ministro de Hacienda se llamaba Ensenada. Entonces el catastro de Ensenada es el catastro mejor que se ha hecho, es la documentación mejor que hay pueblo a pueblo. Olvera, que son, lo saqué del archivo, unas 30 y tantas páginas, escrito en lenguaje de eso. Es maravilloso porque, y viene de todos los pueblos, claro. Ahí vienen los habitantes que había, las casas que había, los maestros que cobraban, los niños, las tierras, las carnicerías, y viene todo. Es decir, es la documentación más importante que existe en el siglo XVIII de todos los pueblos. Y ahí es verdad, por eso cuando se dice cuántos molinos de aceite había, cuánto no había, ahí viene la verdad de todo. Bien, en 1751 viene aquí el embajador del rey y se reúne con el alcaide, los alcaldes, el escribano y el mayordomo, y empieza durante unos cuantos días a ver qué es lo que hay en Olvera verdaderamente para poner los impuestos que hubiera que poner. Y aparece tema muy interesante de lo que había aquí. ¿Sí? Que el número de vecinos que hay en dicha villa consiste en 698, que hay 597 casas, fíjate bien, 698 vecinos, 597 casas, que había casas, a lo que pasa que los señores pretendían 14 o 15, porque
que va a tener cada uno una casa, como comprenderéis. Problema de ahora, 48 cerradas inhabitables y 67 arruinadas. Mismo problema que ahora, o sea que no los concejales de los pueblos, que no eso que siempre ha existido. Que el término de esta villa y tierra de regadío secano que tiene uso de sementera, viña, olivares y monte de encina. Que las tierras de secano que produce están ocupadas con olivares, estacales o garrotales. Que en el secano las encinas y quejigos y los olivares están por hilera. Que en este término se distinguen las tierras por fanegas, las de labor, y las viñas y las de olivar por aranzadas. Que también hay 485 aranzadas de olivar. Que aranzadas o estacadas de garrotal que están en edad de fructificar producen anualmente la mitad del fruto que lo considerado a los olivos hechos. Que las estacadas que se plantan hasta que tienen 10 años son infructíferas y vienen explicando una cantidad de eso importantísimo. Que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se recogen en Teno y Sevilla es la arroba de aceite 15 reales, lo que vale. Y aquí aparece ya, dato importante, que también hay 5 molinos de aceite pertenecientes a seglares. O sea que había 5 molinos. Sabemos que el primitivo molino estaba aquí en la calle Molino, que el segundo, pues explicaremos después, estaba en el Salado, que el tercero debe ser, le preguntaba antes a Gabriel, debe ser de las Pilas, ahí, el de al lado de los Porras por el cuarto y el otro de Coleto, digo, por eso sería el quinto. Sí, 5 molinos lo que había entonces en aquel momento, y estos son datos reales porque son datos fedatarios hechos ante el escribano, como digo. Y había 3 maestros de molino, que me imagino que entonces no cada uno tenía, sino que maestro de molino, pues no podrían pagar cada uno y se iba repartiendo por distintos molinos. Había 3 maestros de molino que cobraban 3 reales cada uno. Bien, esta es la realidad de ahí. Y dice también, importante, que se cosecha mucho aceite. Se cosecha mucho aceite. Esto es importante también. Entramos ya en el siglo, prácticamente siglo XX, sí, ya el olivar empieza, esta época empieza a tener importancia en toda la Sierra de Cádiz y en todo esto. ¿Por qué el olivar de montaña? Fijaros bien, porque cuando vienen los fenicios, el olivar no llega a la sierra, el olivar llega a la zona más llana, a la zona con más producción. El olivar de montaña viene fundamentalmente con los romanos y tiene su expansión más grande con la época, la Edad Media, la Reconquista, porque hay una gran tala de olivares, y ahora leeremos después 2 versos importantes de la valiente fortuna de Juan de Mena, en la que iba arrasando olivares. Cuando venía una embestida de los cristianos hacia los musulmanes, lo primero que se hacía talar todos los olivos para ir a campo abierto. Entonces, eso lo hacían, la batalla de campo abierto era en las grandes llanuras. Entonces iban acabando con los olivares y el olivar se refugió donde no iban a guerrear, que era en las montañas. Por eso el olivar de montaña es el más antiguo y que se conserva perfectamente aquí. Pues bien, en el siglo XIX tuvo el olivar una expansión bastante grande. En el siglo XX hay veces que ha tenido momentos de punta y otros momentos bajos, lo que había momentos en los que se han quitado olivos por ahí. Aquí Antonio y demás saben perfectamente. Ya 2 o 3 datos nada más. En el siglo XX, al principio, la provincia de Cádiz tenía 13.000 hectáreas. Toda la provincia de Cádiz, 13.000 hectáreas. En 1977 hay un libro muy interesante de Suárez Japón, El hábitat rural en la Sierra de Cádiz, donde dice que ya, fíjate bien, en el año 1977, la Sierra de Cádiz tiene 13.400 hectáreas, de los cuales Olvera 2.900, es el que más tiene después algodonal. Pero llega los años 70, en este tiempo escribe Suárez Japón, y hay también una crisis de olivar, hasta tal punto que había un órgano, en la época de la dictadura, que se llamaba el Consejo Económico, Social y Sindical de la Serranía. Y se reúne en el año 73 con urgencia para ver y decir que el olivar está en una situación caótica por lo viejo que es el olivar, por lo poco rendimiento que da. Y entonces hay una gran tala. Es cuando hemos conocido, los que tenemos ya 60 años por ahí, hemos conocido cuando hemos ido a Cádiz, por ahí como los olivos que había en Villa Martitó, que lo quitaron y que otra vez lo están poniendo. Están poniendo un olivar que olivar fácil ya de cultivar, en llano y demás, pero que eso empezaron a quitarlo entonces hasta llegar a hoy día, que hoy día, pues, como decía Antonio, pues tenemos la denominación de origen con las 20.000 hectáreas y que tiene futuro. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo, porque igual que he dicho yo de volver a la historia, en cualquier pueblo, pues ahí y el olivar está unido a la historia desde el principio hasta el final, y la historia no la podemos perder, la historia de alguna historia la tenemos que llevar. Esto sería un poco a nivel histórico, cómo aparece el olivar en la historia europea. A nivel artístico será mucho más lento. A nivel artístico tenemos que ver que
la realidad musulmana y la realidad de la Edad Media, pues es verdad que el olivar tuvo una influencia bastante grande. La villa, es decir, lo que es la villa, no es que se conserve por el olivar, pero el olivar fue uno de los elementos y el aceite que consiguió que se conservara la villa tal como está. Primero se consiguió conservar por el mantenimiento, dándole que fueran, se pudiera autoabastecer con el pan, con el aceite, y no tuvieran que salirse fuera. Eso es lo primero. Segundo, dándole a los vecinos terreno fuera para que pudieran cultivar los olivos. Porque ahora, en aquel momento, empieza una vez que ya ya estamos en paz, pues la gente lo que quiere es salir. Ha estado aquí metido en muralla, lo que quiere es salir. Es igual que en los últimos años aquí, la gente quiere irse del casco antiguo, quiere irse a los bajos, a campo abierto. Todo el mundo a vivir. Entonces empieza a haber ya gran despoblación, empieza a haber gran despoblación de la gente, o de intento de irse para abajo. Y ahí sí es verdad que el Cabildo entonces hizo un esfuerzo tremendo para conservar el patrimonio artístico de Olvera con distintas medidas. Una de las que puso es que puso una normativa, y es que el que se fuera de la muralla para hacerse una casa tiene que tener 7 tijeras. Tijeras es más o menos equivalente a 1 metro. Entonces tiene que ser 7 tijeras. Entonces, para considerarse vecino de aquí, es decir, que no sería vecino de Olvera aquel que no tuviera una casa con mínimo 7 tijeras. Claro, si en la villa, que eran casas pequeñitas todo, hace 7 tijeras, tenían que tirar las casas y entonces hubiera perdido. Entonces, para mantenerlo, dice que la única excepción, que los vecinos que moren en la villa, que no tienen necesidad para vivir aquí de tener 7 tijeras. Por tanto, da un privilegio, y eso hace que conserven sus casas. Y se conserven hasta ahora porque se lo habían encargado, entonces igual que se han encargado montones de cosas. Eso por un lado. El segundo elemento importante, sí, este elemento, creo yo, que indica cómo se conserva. Primero, como digo, con el primero de la villa, las 7 tijeras, las ordenanzas, eso aparece en las ordenanzas para que conserve la fisonomía. El segundo tema era prohibir la entrada, siguiendo prohibiendo la entrada de aceite, de pan y todo, y si entraba tiene que poner un portajo en la parte antigua de la villa. Y la tercera importante es la prohibición. Primero, no lo dice así, pero las grandes dificultades y las grandes cantidades de dinero que tendrían que pagar para construir un molino más en el pueblo. Que si no querían que se construya más molinos. ¿Por qué? Porque entonces, si hace un molino más fuera, más grande y eso, pues este molino debería existir. Entonces hubo un tiempo en que se le prohibía, y eso hace que estos 3 elementos, pues yo creo que han contribuido a que el barrio de la villa, que es nuestro patrimonio, pues se haga así. También un elemento importante que contribuyó al ornamiento del pueblo. El ornamiento del pueblo, es decir, en aquellos tiempos, hasta 1880, las calles se alumbraban las más importantes nada más. Y hasta 1880 se alumbraban con aceite lampante, con torcida de algodón. A partir de 1880 se pone el gas. Pero el aceite lampante, que no era aceite que sobraba, era aceite que ya, cuando salía el aceite, tenía que ir clarificado, tenía que ser aceite de oliva, que no fuera turbio y que no oliera. Claro, se iba a poner después para que alumbrara. Entonces tenía un aceite, una cantidad que se llama de ahí lampante, porque era aceite destinado expresamente para la lámpara de la ciudad. Entonces contribuyó también a eso. Y después ahí, pues, el olivar sí contribuyó de forma decisiva a 2 monumentos importantes del término Olvera, pues se construyeran y se conservaran. Hablamos del monasterio de Juncal y el monasterio de Caño Santo. Los dos están íntimamente relacionados con Olivar. Sin Olivar no hubieran existido esos dos conventos. El convento de Caño Santo, sabéis que es propiedad ahora mismo del Ayuntamiento de Alcalá del Valle, pero está en término municipal de Olvera. Fue primitivamente, en 1512, el Cabildo de Olvera montó allí una ermita, una pequeña ermita, y eran seglares eremitas los que la cuidaban. Hasta que los duques de Osuna, en 1542, el presidente don Juan Tellez de Girón, pues hizo el maravilloso convento. No olvidéis que es de los pocos edificios renacentistas que hay en la provincia de Cádiz, los pocos conventos de un gran valor ahí, y hizo en 1542 y se instalaron allí. ¿Por qué se instalaron allí? Primero por el sitio, y segundo porque estos monjes habían ido, consiguieron entre donaciones y compras, fíjalo bien, tenían un gran garrotal en Vallehermoso, tenían 2.800 pies de olivo y tenían
en 1752 le compraron a los duques de Osuna el molino del Salado. Es decir, que cuando hablamos del molino del Salado, pues yo creo que debe ser en 1600, por ahí. Yo preguntándole a los dueños, me decía es de 1800, digo, no, en 1752 ya lo vendieron los duques de Osuna a los monjes. O sea que los duques de Osuna lo vendieron en 1752 ahí. Y ellos los monjes le hacen un cambio, viene en la historia viene explicado perfectamente todas las modificaciones que hace de las maquinarias en aquellos tiempos, de la sala de la bodega y todo, bastante interesante. Ellos, los monjes lo explotaban, no lo daban a arrendamiento, como veremos después en un caso, sino que lo explotaban ellos mismos, el aceite para subsistencia y el resto lo vendían y hay también contratos con comerciantes de Antequera, comerciantes de Montejaque, de por aquí, por la zona. Y estos aceites es lo que, estas ventas lo que a ellos le daban para seguir manteniendo el bien histórico, artístico, patrimonial que era Caño Santo. Eso hasta 1815, lo que lo arrendaban, a partir de ahí lo arrendaban por 4 años, en la que el primer año pues cogían 50 arrobas de aceite el primero y después los otros 3, 100 arrobas cada año. Ellos en aquel momento tenían 31 fanegas según el catastro de Ensenada, tenían 31 fanegas de olivares allí. Allí mantuvieron hasta que llegó, como sabéis, la famosa desamortización de Mendizábal en 1835, por el que se le quita al clero todos los bienes que hay y pasan a bien del Estado, pasa a bien nacional. El Estado, el gobierno entonces, lo saca a concurso, lo coge una empresa, quebró y al final pues lo saca otra vez y se adjudicó concretamente en 1840 la segunda subasta por 105.191 reales. Y es un monasterio, como digo, que es un bien artístico de primera magnitud, es de los pocos edificios renacentistas que hay, con la restauración que ha hecho, pues yo creo que ha quedado bien. Y el otro bien importante, que aquí el amigo Ángel, por ser hombre de la muela y que ha tenido constancia de cercanía, el monasterio de Juncar, muy relacionado. En Juncar primitivamente aquello pertenecía a Zahara de la Sierra, ese término, la Zahara, exactamente, tú también de la muela. Entonces los dos, habéis conocido esto. Entonces, ahí pues también vienen unos carmelitas de Sevilla, unos monjes carmelitas, y montan un convento. La portada es inmensa, en Orihuela está todavía el arco de la portada, y tenía un patrimonio también importante. Es decir, en la muela creo que todavía hay alguna de las imágenes que había allí en la muela, y el retablo, que era muy importante, está en una iglesia de Sevilla. Entonces, exactamente. Entonces, el Juncar, pues también tenía 1.282 fanegas que iban comprando, incluso llegaron a comprar un olivar en estepa y todo. Es decir, que el olivar era el sustento para mantenerse ellos y para mantener un bien artístico, digo, en tanto mueble como inmueble que teníamos. Tanto vemos, yo por lo menos me atrevo a decir, que el olivar y el olivo de aceite ha contribuido a que tengamos el pueblo como lo tenemos guardado y que tuviéramos dos grandes monumentos que sin olivar no se hubieran mantenido y pues no hubieran tenido el valor artístico que tenían. El tercer, y así termino eso, el tercer es el patrimonio ambiental. Ya ha hablado Antonio, ha hablado Paco de la importancia del monte. Fijaros bien que, como decía antes yo, cómo entraron aquí cuando venían en la conquista, entraron en Andalucía, entrar por la Vega talando olivares, tomando castillo, ganando lugares. Sí, talando olivares, todo. Eso es Juan de Mena en El laberinto de Fortuna, una obra muy importante a nivel poética del siglo XV, donde viene aquí. Pues bien, talaron los olivares y, como dije antes, gracias a que el olivar era un olivar de sierra, pues se pudo mantener y se conservó. Y eso es lo que ha hecho que hoy día tengamos un patrimonio único, tengamos, si abajo también, un bosque de olivos. Es decir, nosotros, yo antes con Antonio iba para allá y digo, Antonio, nosotros que estamos todos aquí, pero vamos a poner una mesa viene y qué bosque tenéis. Y un bosque porque circundando a todo el pueblo, te pongan, porque precisamente como obligaron los señores a los vasallos que le daban las tierras para explotar, pero de forma circundando, pues ven que los vivos están por todo. Pues tenemos ahí un paisaje único, un paisaje que está contribuyendo también, no solamente a disfrute visual, sino también a algo muy importante desde el punto de vista medioambiental, que es el sostenimiento de la tierra y en una montaña que si no fuera por olivar, pues sería casi desértico. Por lo tanto, es importante también ese bosque que tenemos y por eso se está metido ahora mismo
en algo importantísimo, que es la declaración del olivar como patrimonio mundial, o patrimonio de la humanidad. Y el último, ya también muy rápido, es el patrimonio cultural. Es decir, el patrimonio cultural, pues hay mucha fotografía, hay de que sale la fotografía, hay muchas pinturas sobre olivar. Ahí también, Paco, tengo que felicitar de ver al ayuntamiento, porque lo que está diciendo cada año en la feria del concurso de cuadros con aceite es fomentar esto, es fomentar que haya, es decir, lo que siempre hemos tenido, si el aceite ha estado, va en el apellido, pues vamos a coger todo lo que sea relacionado con olivos continuamente. Entonces, está la pintura y la literatura donde se ve bien, la literatura desde muy temprano, estamos hablando desde Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, fíjate, en Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, ya dice, en los milagros Nuestra Señora introduce una palabra, oliva por primera vez, dice, oliva, cedro, bálsamo, palma bien animada. La primera vez que aparece en la poesía la palabra oliva en Gonzalo de Berceo, como digo, el milagro de Nuestra Señora. Después, en el siglo XV, Juan de Mena, lo que he dicho antes, entrar por la Vega, talando olivares, tomando castillos, ganando lugares. Contemporáneamente, pues tenemos a Antonio Machado, con olivares polvorientos, olivares y olivares de loma en loma prendido con bordados alamares, Miguel Hernández con su famoso aceitunero, dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indica la libertad de tus lomas. Y Cíbele de Antonio Gala, porque me ha encantado, buscando ahí de Antonio Gala, como también le dedica al olivar un trozo que para mí es precioso. Es decir, en la vieja insistencia del olivar es donde mejor me encuentro, en su tozudamente repetida geografía. Para darle al espíritu conformación y paz, el olivar no necesita ni rosa ni claveles, solo seguir estando, siglo tras siglo, donde lo pusieron. Es precioso como indica ahí. Y también pues metido dos cositas de Olvera muy rápido también, pues relacionado con olivar Olvera, una del pregón de la feria de San Agustín, entonces en los pregones en 1970 de Moreno Galvachi, entonces dice, y los olivos preguntan, ¿dónde la paz tiene lema, canción de esperanza y verde exhalación de promesa? Y desde todos los verdes la luz responde, en Olvera. Y Francisco Martínez Campos, Olvera y sus campos sabéis, crestones, lomas, tierras mollares, sierra de Lijas, negro Berlín, cimas collado con encinares y salpicando los olivares, cal de sus ranchos hasta el confín. Y termino, y ahora sí, con una cita que es muy importante en el momento que estamos. Si hemos dicho que el olivar, desde los fenicios que lo trajeron aquí, el olivar está documentado en los romanos ya que estaban, hasta ahora ha sido unión con todos los pueblos de la sierra, con todos los pueblos. No podemos dejar que esto se pierda. Tenemos que luchar para que el olivar siga manteniendo. Y voy a terminar con una lectura de 6-7 líneas de un libro muy interesante, se llama Huellas, Pisadas y Pasos, del año 2001, de los hermanos Cabral, lo que fue alcalde de Trebuena y el hermano fue delegado de Agricultura de la delegación en la provincia de Cádiz. Es un libro en que está ficticio, se inventan los personajes, por ejemplo, Aceituno, se inventan los nombres, pero es una especie de novela historia, te da la historia del olivar en toda España, y eso, pero metiéndole mucho más interesante, y termina con una visita que hace, entonces estaba Fiedler, ¿os acordáis del comisario Fiedler? Que era austriaco, era el comisario de Agricultura. Entonces manda a un técnico del Ministerio de la Unión Europea aquí a la sierra, a la provincia de Cádiz, para que haga un informe sobre cómo está el olivar para la futura ayuda y demás. El nombre de ella inventado, no se inventa el quien la acompaña porque dice precisamente que la tal, el nombre muy raro, Kiki o algo así, viene acompañada de Ildefonso Ortega, de Olvera, habla también a Moe que vive aquí, habla ahí, y entonces cuando se va, pues le manda el informe a Fiedler y voy a leer lo que dice el informe, 4 o 5 líneas, que resume lo que tendríamos que hacer todos. Dice, señor Fiedler, fíjate bien, estamos hablando de austriaco, la ópera en Austria no va más, muere la ópera, mueren ellos. Señor Fiedler, suponga que después de una larga temporada ausente de su querida Viena, hallar usted una ópera abandonada y semi-ruida. Pues considere que nuestra ópera prima y última, El Olivo, puede terminar abandonado y derruido si los responsables políticos dejan de considerarlo el árbol de los dioses, valor patrimonial y cultural de todos. He dicho.